Vaticano, 1497, medianoche. Detrás de estos sagrados muros sucedía aquello con lo que ni siquiera los pecadores soñaban. Un hombre al que se confesaban los reyes, un hombre cuya palabra cambiaba el destino de imperios. Esa noche no era papa, era un hombre débil, poseído, perdido. La guardia lo sabía, los cardenales lo sospechaban. Roma susurraba, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decirlo en voz alta. 3 veces en una noche. No guerra, no asesinato, no veneno. Precisamente eso casi destruyó la Santa Sede desde dentro. Y el Vaticano guardaba silencio porque el Vaticano lo veía todo. Su verdadero nombre era Rodrigo Borgia, pero el mundo lo conocía como Alejandro V. En 1492 compró literalmente el trono papal con oro y promesas. Los cardenales recibieron palacios, los obispos cargos y los Borgia las llaves del Vaticano. Roma celebraba, la Iglesia se alegraba. Nadie sospechaba lo que comenzaba. Alejandro era hermoso, inteligente, peligrosamente encantador. Las mujeres perdían la cabeza por él. Incluso a los 40 años volvía locas a cortes enteras. A los 60 nada había cambiado. El poder no lo envejecía, solo lo encendía aún más. Tenía 4 hijos reconocidos con diferentes mujeres, incluso antes de llevar la sotana. Lucrecia, César, Juan, Jofré, hijos del Papa. No metáfora, literalmente. El Vaticano lo sabía, Roma lo sabía, toda Europa lo sabía, pero guardaba silencio porque tenía miedo. Borgia no solo pecaba, convirtió el pecado en herramienta de poder. Su amante, Giulia Farnese, era 37 años más joven que él. La llamaban en broma la novia de Cristo. Roma podía ser cruel con las palabras. Vivía abiertamente en las estancias papales, sin vergüenza, sin miedo, sin disculpas, porque Alejandro nunca se disculpaba ni ante los hombres ni ante Dios. Sus banquetes duraban hasta el amanecer. El vino corría a raudales. La música no cesaba. Los invitados llegaban como poderosos, salían rotos o comprados. Precisamente aquí, entre estos muros, nació aquella noche, la noche de la que no escribieron los cronistas, de la que solo susurraban los sirvientes, sirvientes que luego desaparecían. El otoño de 1497 era sofocante. Roma se ahogaba de calor e intrigas. César acababa de regresar de una expedición militar, sombrío, peligroso, lleno de ira. Juan, el hijo amado del Papa, fue encontrado muerto en el Ter ese mismo otoño. 9 heridas de puñal, una piedra al cuello y absoluto silencio en la investigación. Se decía de todo. Se mencionaban diferentes nombres, más frecuentemente el de César. Pero Alejandro cerró la investigación él mismo, personalmente sin explicaciones. Simplemente cerró la puerta de aquella habitación y abrió otras. Esa noche en el palacio se encendieron el doble de velas. Trajeron vino de Nápoles. La guardia recibió la orden de no acercarse al ala este hasta el amanecer. Nadie preguntaba por qué en el Vaticano de los Borgia no se hacían preguntas. Esa era la regla, no escrita de hierro. Y precisamente esa noche la regla se volvió más terrible que cualquier pecado. Aquella noche comenzó en silencio casi inocentemente. Alejandro ordenó servir la cena en sus aposentos privados, sin sirvientes, sin guardia, sin testigos. Solo ellos dos, solo velas, solo silencio. Se llamaba Julia, pero esa noche el nombre no importaba, importaba otra cosa. El Papa personalmente corrió el cerrojo con sus propias manos. Era una señal. Todo el palacio sabía lo que significaba el cerrojo cerrado de los aposentos papales. La guardia se retiró, los pasillos se vaciaron. El Vaticano contuvo el aliento. Fuera de la ventana, Roma vivía su vida. Comerciantes, ladrones, monjes, pecadores. Ninguno de ellos sospechaba lo que sucedía en el corazón del mundo cristiano. La primera hora pasó en silencio, casi total, casi tranquilo. Luego el silencio terminó. Un sirviente junto a la pared lejana oyó los primeros sonidos. Luego nadie le contó sobre eso. No porque no quisiera, simplemente no tuvo tiempo.
Alejandro podía ser generoso y podía ser despiadado a menudo al mismo tiempo. Alrededor de la medianoche trajeron un segundo jarro a la habitación. Vino de las reservas personales del Papa. Solo él tenía acceso a ellas. Solo él sabía que se les añadía. Los historiadores discuten hasta hoy. Algunos hablan de un afrodisíaco del Oriente, otros lo llaman más simplemente la hierba diabólica de los Borgia. La familia Borgia se conocía de hierbas. Era su talento familiar. Veneno para enemigos, hierba para los deseados. La línea entre ellos era fina, muy fina. La segunda vez ocurrió más cerca de la 1 de la noche. Las paredes del viejo palacio eran gruesas, pero no tanto. El cardenal Sforza pasaba por allí de camino a sus aposentos, se detuvo, escuchó y rápidamente siguió adelante. Al día siguiente salió de Roma sin explicaciones, sin despedidas para siempre. Alejandro no se detenía. El poder le daba sensación de inmortalidad. A los 66 años se sentía como a los 30, o quizás peor, porque a los 30 aún conocía los límites. Pausa. La tercera vez, ya antes del amanecer, Roma comenzaba a despertar. Gallos, campanas, los primeros comerciantes en las calles y en los aposentos papales las velas seguían encendidas, todas sin excepción. Julia luego nunca habló de aquella noche, nunca a nadie, pero sus ojos hablaban. Los que los vieron por la mañana entendían. El Vaticano despertó como siempre. Oraciones, misa, solemne salida del Papa. Alejandro salió al pueblo impecable, solemne, santo. Nadie se atrevía a dudar, nadie se atrevió a preguntar por qué era un Borgia. Y los Borgia no respondían a las preguntas, ellos las hacían y ay de aquel que respondía sinceramente. Roma sabía guardar secretos, pero no eternamente. Los rumores se extendían como humo. Lentamente, silenciosamente, por todas partes. Primero hablaban los sirvientes, luego sus esposas, luego los vecinos de sus esposas. Para la mañana del día siguiente, la mitad de Roma ya había oído algo, pero nadie lo decía directamente. Era demasiado peligroso. Los Borgia no perdonaban las palabras, especialmente las verdaderas. En aquellos años, la gente desaparecía en silencio, sin rastro, sin tumbas. Una mañana, un hombre salía por pan y ya no regresaba. Nadie buscaba, nadie preguntaba. Todos entendían por qué. Alejandro construyó a su alrededor un sistema de miedo y oro. A quien no compraba el oro, lo compraba el miedo. Quien no temía desaparecía. No era simplemente poder, era una máquina de represión infalible, despiadada, papal. Pero ese otoño apareció un hombre al que no se podía comprar ni intimidar. Se llamaba Girolamo Savonarola, monje de Florencia. Delgado, pálido, con ojos de fanático y voz que hacía temblar las paredes. Sabía todo sobre los Borgia y lo decía abiertamente. Desde el púlpito ante cientos de personas, sin miedo, sin pausa, llamaba a Alejandro Anticristo directamente en voz alta para toda Florencia. Decía que Roma se había convertido en Babilonia, que el trono papal era un nido de depravación. La gente escuchaba, la gente creía, la gente repetía. Era más terrible que cualquier conspiración, la palabra más peligrosa que un puñal. Alejandro al principio se reía. Un monje de provincia no es una amenaza, pero Savonarola no callaba. Una semana, un mes, un año. Sus sermones se copiaban a mano, se transmitían de ciudad en ciudad. Florencia ardía con sus palabras, literalmente quemaba allí libros y espejos. Lo llamaba purificación. Roma lo llamaba locura. Pero la locura reunía miles de oyentes y las misas papales cada vez menos. Alejandro dejó de reírse. Lo excomulgó de la iglesia solemnemente, públicamente, definitivamente. El monje no cesó. Entonces Borgia usó otra herramienta, más infalible, más silenciosa. El dinero fluyó a Florencia. Mucho dinero a las personas adecuadas. Los enemigos de Savonarola de repente se envalentonaron. Sus seguidores de repente callaron. En mayo de 1498, el monje fue arrestado, juzgado, torturado, obligado a firmar una confesión de culpa. Confesó todo lo que se le exigió. Bajo tortura,
la gente confiesa mucho. El 23 de mayo lo ahorcaron en la misma plaza donde predicaba los sermones. Luego lo quemaron en esa plaza para que no quedaran reliquias, para que no quedara memoria. Alejandro ese día oficiaba la misa tranquilamente, solemnemente, rutinariamente, como si en Florencia nada ardiera. Pero las cenizas de Savonarola se esparcieron con el viento, llegaron a Roma, llegaron al Vaticano y se posaron en la tiara papal. Algunas cosas no se queman ni en el fuego más caliente. Año 1500, Roma, octubre. Ese mes entrará en la historia no oficial, verdadera, la que se guarda en los subterráneos de los archivos bajo 7 sellos para siempre. César Borgia regresó de la expedición. Vencedor, conquistador, monstruo. Conquistó la mitad de Italia central con fuego, espada, traición. Maquiavelo lo observó personalmente y luego escribió El Príncipe. César era el modelo del gobernante ideal, sin moral, sin piedad, sin límites. El padre estaba infinitamente orgulloso de él, demasiado infinitamente. En el Vaticano lo notaban, pero callaban como siempre. En una tarde de octubre, en el palacio se reunieron invitados, no cardenales, no embajadores, no poderosos. 50 mujeres invitadas personalmente sin elección. Ese evento entrará en las crónicas bajo un solo nombre, el banquete de las castañas. Oficialmente una comida solemne, no oficialmente algo diferente. Velas en el suelo, castañas esparcidas entre los candelabros. Se obligó a las mujeres a recogerlas a 4 patas. Alejandro y César observaban desde el balcón con vino en las manos. Se reían, contaban, hacían apuestas. Los sirvientes anotaban los resultados literalmente en el libro de cuentas. Ese libro se conservó. Los historiadores lo encontraron en el siglo XIX. Lo leyeron, lo cerraron, no lo publicaron durante mucho tiempo porque lo que allí estaba escrito no cabía en ningún marco. Ningún marco, ninguna época. Lucrecia esa noche estaba ausente, supuestamente a propósito. Aprendió a no estar donde mejor no estar. Era su forma de sobrevivir. En la familia Borgia sobrevivían solo los inteligentes. A medianoche, el banquete cambió completamente, irreversiblemente, lo que comenzó como cena se convirtió en algo sin nombre. El Papa de Roma, su hijo, 50 mujeres, puertas cerradas. Y de nuevo la guardia se retiró. Y de nuevo los pasillos se vaciaron. El Vaticano de nuevo fingió ser ciego. Y Johann Burchard lo vio todo. Era el maestro de ceremonias papal. Su trabajo consistía en anotar todo, literalmente todo, y anotó en su diario personal en latín detalladamente, sin piedad. Diarium, así se llamaba su crónica, 500 páginas de verdad sobre los Borgia. No condenaba, no comentaba, simplemente anotaba fecha, hora, nombres, detalles. Precisamente de sus anotaciones sabemos todo sobre aquella tarde de octubre. Burchard sobrevivió a Alejandro, sobrevivió a César, conservó el diario, lo escondió lo suficientemente bien para que los Borgia no lo encontraran. No lo suficientemente bien para que la historia lo olvidara. Roma recordaba aquella noche durante mucho tiempo, muy mucho tiempo. Incluso cuando los nombres se borraron, quedó la sensación de que detrás de los sagrados muros vivían no santos, que la tierra no hacía al hombre mejor, solo más poderoso. Y el poder sin conciencia no es poder, es abismo. 1503 año. Agosto, Roma se derretía de calor. Ese verano iba a ser el último para el pecador más poderoso de la época. Alejandro Borgia se sentía inmortal hasta el mismo final, hasta aquella tarde en que se sentó a la mesa con el cardenal Adriano Castelli. Cena, vino, conversación, todo como siempre. Casi. Algo salió mal incluso antes del postre. Alejandro sintió calor, luego escalofríos, luego oscuridad. Lo llevaron a sus aposentos. Los médicos se reunieron rápidamente, demasiado rápidamente, como si esperaran. César se acostó esa misma noche en la misma habitación después del mismo vino. Coincidencia, la primera palabra de los cobardes en Roma no se pronunciaba en voz alta, se decía de otra forma. Envenenamiento de los Borgia, envenenados con su propia arma, con su propio veneno. Había varias versiones, todas terribles, una más terrible que la otra.
Se decía que el vino estaba destinado a un invitado completamente diferente, un cardenal rico cuyo patrimonio Alejandro quería tomar desde hacía tiempo, pero algo se mezcló. Sirviente, copa, mesa y el veneno de los Borgia regresó a los Borgia. César sobrevivió. La juventud lo salvó. Alejandro no. El 18 de agosto de 1503, el Papa Alejandro Viaños, 11 años en el trono de San Pedro. Miles de enemigos, cientos de secretos, un final como el de todos. Lo que sucedió después de la muerte sacudió incluso a aquellos que habían visto de todo. El cuerpo comenzó a descomponerse con una velocidad increíble. Ya después de unas horas se ennegreció, se hinchó, se volvió irreconocible. Los contemporáneos escribían con horror. No se parecía a una muerte normal. La cara se hinchó tanto que la tiara no se sostenía. La lengua se salía. De la boca salía espuma. El olor se extendió por todo el palacio. La servidumbre se negaba a acercarse. Los sacerdotes leían las oraciones desde lejos. Lo arrastraron a la tumba con cuerdas, literalmente con cuerdas, porque nadie quería tocar el cuerpo del Papa. Los contemporáneos veían en ello una señal divina, inequívoca. Roma susurraba, él se llevó lo suyo directamente del palacio papal. El ataúd resultó demasiado pequeño. El cuerpo no entraba. Lo metieron a la fuerza. Sin ceremonia, sin dignidad. Así terminó el hombre que gobernó el mundo cristiano, no con una oración en los labios, no rodeado de dolientes, sino con una cuerda en la pierna, en un ataúd estrecho en su propio olor. César huyó de Roma después de una semana, sin ejército, sin oro, sin futuro. El gran imperio de los Borgia se desmoronó en 7 días. Todo lo que se construyó en 11 años desapareció en una semana. El poder sin fundamento no es poder, es arena. Roma respiró por primera vez en 11 años. La gente salía a la calle, se abrazaba, lloraba, reía. Nadie lloraba por el Papa, absolutamente nadie. Eso dice más que cualquier crónica. La historia no juzga, simplemente recuerda. Y lo que recuerda de los Borgia no cabe en ninguna oración. Han pasado más de 500 años. Roma ha cambiado. El Vaticano se quedó. Los mismos muros, los mismos pasillos, las mismas puertas cerradas, pero detrás de ellas otras personas o las mismas. Esa pregunta se la hicieron muchos historiadores después de los Borgia. La reforma comenzó 14 años después de la muerte de Alejandro. Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. 95 acusaciones, la mayoría dirigidas a Roma. Los Borgia no fueron mencionados por nombre, pero su sombra estaba detrás de cada verso. La iglesia se dividió para siempre irreversiblemente. Protestantismo, catolicismo, 2 ramas de un mismo árbol cortado por los Borgia. Ese es su verdadero legado. No palacios, no oro, no hijos. Laición que no se ha curado hasta hoy. Pausa. Lucrecia murió a los 39 años en Ferrara, lejos de Roma. Dicen que se volvió piadosa, realmente piadosa. Ayudaba a los pobres, apoyaba a poetas, rezaba más que cualquier monje, como si espiara penitencia no por sus pecados, sino por los ajenos, paternos, fraternos. César murió a los 31 años en una batalla en España, en un lugar desconocido. El gran conquistador, modelo de Maquiavelo, hijo del Papa romano, murió en el campo como un soldado común. Nadie lloró y Johann Pulcher sobrevivió a todos ellos. Exacto, silencioso, insustituible. Su diarium se guardó en secreto casi 300 años. Cuando finalmente se publicó, Europa se congeló no de asombro, sino de reconocimiento. Porque lo que allí estaba escrito no concernía a la Edad Media, concernía a las personas, al poder, a lo que hace con uno, a lo que sucede cuando no hay nadie por encima de ti, absolutamente nadie. Alejandro pensaba que estaba por encima del juicio, por encima de la moral, por encima de Dios. Tal vez en sus tiempos así era. Pero el tiempo terminó una noche de agosto en un ataúd estrecho con una cuerda en la pierna. El Vaticano canonizó a cientos de santos después de los Borgia, construyó catedrales, escribió encíclicas, proclamó dogmas. Pero estos muros recuerdan. La piedra lo recuerda todo,
cada pasillo por el que caminó Alejandro, cada puerta que cerró. Cada noche que no quería que se recordara. Y nosotros recordamos no por malicia, no por condenación, sino por necesidad. Porque la historia sin sombras no es historia, es un cuento de hadas. Y la verdad más oscura sobre los Borgia no radica en lo que hicieron, sino en que se les permitía. Durante mucho tiempo, gustosamente, con reverencia, 3 veces en una noche. Y el Vaticano lo veía todo, lo veía y guardaba silencio, porque el silencio siempre fue más barato que la verdad en cada época, en cada muro, incluso sagrado. Suscríbete al canal. Aquí historia sin censura, la verdadera, la que no enseñan en las escuelas. M.